7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. La invitamos para hablar de algunos temas de interés en la coyuntura, como han sido la fusión de ministerios resuelta por el presidente de la República, que ha tenido su lógica. Recordemos que en la década del gobierno de la Revolución Ciudadana se dividieron ministerios, se creó, se multiplicó la burocracia y había, para citar un caso, el Ministerio de Educación que se dividió en Cultura, Deportes y se creó la Secretaría de Educación Superior. Hoy se ha vuelto a reunificar, algo que tiene su lógica. También hablar de esto que ha sido polémico, las evaluaciones que se van a hacer, el despido de los 5,000 funcionarios públicos, los contratos colectivos, en donde se ha asumido la responsabilidad de enfrentar, como el caso del sector eléctrico, algo impresentable cuando ha habido, con el respeto que se merece un trabajador público, quien trabaja en ventanilla ganando un sueldo de $13,000, inadmisible en el país, en medio de las condiciones que vivimos. Pero quiero empezar, luego de darle la bienvenida a la señora ministra, el tema de la quinta pregunta de la consulta popular que el presidente Noboa puso ya en análisis al país y que dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo? No conocemos, debemos decir, el anexo todavía, pero ¿por qué la contratación laboral únicamente en el sector del turismo? Muy buen día, ministra. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. El trabajo es un derecho y además es fuente de realización personal y profesional. ¿Por qué para el sector turismo? Porque el sector turismo es el que ha tenido un despegue muy importante en estos últimos años aquí en Ecuador. El sector turismo es el que además permite tener ingresos al Estado ecuatoriano como tal. Necesitamos, después de las conversaciones que hemos tenido con el sector turismo, la dinámica de la relación laboral en este sector importante, que además tiene picos altos internamente en Ecuador, tiene picos altos sobre todo en la época de los feriados, pero tiene picos medios, es decir, que se mantienen con los extranjeros que llegan aquí a Ecuador. Nosotros podemos observar diariamente en los aeropuertos del Ecuador el tráfico de los migrantes de otros países que llegan a Ecuador para ir básicamente a las Islas Galápagos. Aquí en la provincia de Pichincha también tenemos un impacto muy alto para los migrantes. Por tanto, se requiere tener personas que atiendan el flujo turístico, no solo en estos espacios donde el sector del turismo llega, sino en los espacios donde permanentemente requieren atención. En este caso es el tema hotelero y el tema de aquellas personas que brindan de una u otra manera los recorridos a las personas que vienen a Ecuador a realizar el turismo en varias provincias. Yo he visto el impacto del sector del turismo en la región Sierra y esto para nosotros es muy importante. En la medida en que el Ecuador se ha aperturado al mundo internacional y presenta las ofertas turísticas, creemos que es importante el impulso del trabajo por horas en razón de que no solo constituye un derecho a nivel del Ecuador, sino que el trabajo por horas también se lo ha incrementado a nivel internacional. No es cierto que el trabajo por horas implique una precarización laboral, en razón de que el concepto de la precariedad laboral hace mención cuando no gozan de los beneficios laborales. En España, el tema de la precariedad laboral incluso ahora incrementa un nuevo criterio que hace relación a la atención de los trabajadores en temas de salud mental, es decir, la forma como se va desarrollando este concepto que en algún momento aquí en Ecuador fue constitucionalizado
Por eso la Constitución recogió un criterio que ha sido superado indudablemente en la mayoría de los países. Por tanto, creemos que es necesario darle la oportunidad cuando se trata del primer contrato laboral, sobre todo a nuestros jóvenes. Y yo le diría también a personas que superan los 30 años de edad, que tienen una vasta experiencia, que manejan varios idiomas, que conocen los lugares turísticos del Ecuador y que pueden trabajar un fin de semana, que pueden trabajar 3, 4 días a la semana, que pueden hacer los recorridos con las personas extranjeras que vienen a Ecuador y también con los nacionales, sobre todo en las etapas de los picos altos. Por tanto, el presidente de la República pone en contexto esta necesidad para poder cubrir estos espacios que son muy altos de aquellas personas que no logran tener un trabajo fijo. ¿Por qué? Para el primer trabajo, porque el primer trabajo puede tener el componente del trabajo por horas y el segundo trabajo indudablemente ya debe tener el componente del contrato indefinido, que es el contrato base que existe en Ecuador. Ministra, esto es importante. Le iba a preguntar precisamente por qué se trata de la primera relación laboral en el sector turístico que le permita, en esta contratación por horas, quedarse, digamos, como en una operación turística en el país. Es porque son el trabajo en el sector del turismo tiene picos altos y no siempre tenemos una activación a nivel del turismo nacional y también del turismo internacional. Por eso se hace necesario contratar a personas que nos vengan a auxiliar en momentos que tenemos nosotros este tipo de actividad. El turismo, además, en muchos países, sobre todo en Costa Rica y en la misma Cuba, es uno de los principales ingresos económicos para las ciudades. Debemos recordar cuando cayó el muro de Berlín, ¿qué hizo Cuba? Tuvo que hacer un viraje para ver los ingresos, porque ya no tenía los ingresos de los países amigos del bloque socialista y miró la fuente de ingreso al turismo de la salud y al turismo académico. Entonces, nosotros que tenemos un país que permanentemente puede ofrecer los espacios turísticos internamente a los ciudadanos ecuatorianos y también externamente, hemos considerado, después de los análisis que hemos visto de las fuentes de ingresos que está generando el turismo, enfocar el trabajo por horas en este importante espacio. Bien, luego de esta explicación en el tema de la quinta pregunta, esto, como dice el texto, implica un cambio en la Constitución, una enmienda en la Constitución. Sí, porque el artículo señala de manera errada un concepto que no va acorde a las modalidades de trabajo. Este concepto habla de que el contrato por hora es precariedad laboral y no solamente dice el contrato por hora, sino que también identifica la precariedad laboral a la tercerización. Sin embargo, existen contradicciones porque uno de los mandatos constituyentes, el mandato constituyente 8, permite la tercerización en 3 sectores laborales, en el sector de la limpieza, en el sector de la mensajería y en el sector de la seguridad. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo así entonces tenemos en un mandato constituyente, que es el mandato constituyente 4, la permisibilidad para poder contratar no solo en el sector público, sino también en el sector privado a través de tercerizadoras, cuando la misma Constitución está ubicando la tercerización no como parte de la precariedad laboral? Pero solo se quedaron en el concepto para siempre impugnar, oponerse a la posibilidad de esta modalidad contractual con el contrato por horas. Entonces, este concepto, que es un concepto marginal, que es un concepto errado, evidentemente hay que cambiarlo. El tema de la precariedad laboral, en la medida en que se cumpla con lo dispuesto en el Código de Trabajo, esto es el artículo 42, que se gocen de todos los beneficios que el empleador debe cumplir en el momento en que hace la contratación laboral. Esto es afiliación al Seguro Social. Los derechos tan ecuatorianos, porque solo el Ecuador tiene estos derechos. Los derechos a tener acceso al 13º y a la 14ª remuneración. Los derechos que siempre van a ser universales. El derecho a vacaciones. En la medida en que se gocen de todos estos legítimos derechos,
nosotros no vamos a tener precariedad laboral, porque estamos gozando de los derechos naturales que todo contrato laboral debe contener a favor del trabajador y evidentemente también a favor del empleador. Ministra, el tema de la contratación laboral por horas en el sector turístico implica también todos los derechos, incluso el seguro social. Por supuesto, este es uno de los derechos primarios y yo quiero sostener aquí lo siguiente: no tener o no estar afiliado a la seguridad social por un tiempo superior a 6 meses recibe condena. Está en el Código Orgánico Integral Penal. Es una contravención bien alta que se paga incluso no solo con un pago económico cuando el Ministerio del Trabajo puede ocultar el criterio, cuando se tienen denuncias de la falta de afiliación al Seguro Social, sino que está penalizado con pena privativa de libertad por varios días. El Seguro Social también hace inspecciones laborales y estamos trabajando de la mano desde hace bastante tiempo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para hacer las inspecciones. La seguridad social es uno de los derechos básicos y naturales de toda relación contractual. Yo le pido a los ciudadanos que el día de hoy nos escuchan a través de este importante medio de comunicación que si llegasen a conocer o si tienen certezas en algún lugar donde existan relaciones laborales que no se está cumpliendo con la seguridad social, que se nos informe al Ministerio del Trabajo para nosotros poder presentar las acciones necesarias que de manera administrativa nosotros tenemos que efectuar. Y de hecho lo venimos efectuando. Pasemos a otros temas de la coyuntura, señora ministra Ivonne Núñez. ¿Cómo se va a operar con la fusión de los ministerios, esta reducción de secretarías de Estado? Bueno, en esta primera parte, que es la fase de cumplimiento del decreto presidencial, la líder del proceso de fusión es la Secretaría General de la Administración Pública, cuya titular es la economista Cynthia Yeliber. Ella ya está en el proceso macro, es decir, las conversaciones con los ministros principales, con los ministros que ahora van a ser fusionados. Hace 2 días atrás la ministra de Educación ya tuvo la primera reunión para tratar el tema de la fusión. ¿En qué momento el Ministerio del Trabajo interviene? Que es la parte consecuente de la primera fase, cuando nos toque a nosotros examinar ya y poder finalmente realizar la reforma a los estatutos de los ministerios. ¿Por qué? Porque el estatuto contiene la parte administrativa, el organigrama administrativo del ministerio. Evidentemente nos va a tocar realizar el organigrama en el estatuto, porque hay que reformarlo del Ministerio de Educación. De igual manera con el Ministerio de Energías y Minas, de igual manera con el Ministerio de Obras Públicas. De allí viene otra parte que es estructural, en el momento en que nos toque reformar también los manuales de puestos, porque va a haber una fusión en los cargos. Ya no es posible, por ejemplo, tener 2 departamentos jurídicos, el departamento jurídico del Ministerio de Educación y el departamento jurídico, por decirle, del Ministerio del Deporte. Tendremos que tener un solo departamento jurídico con las personas encargadas para los temas puntuales. No es lo mismo un registro de la UNE Nacional en el Ministerio de Educación, ¿no es verdad?, que un registro de una asociación deportiva, de un club formativo o de un club de alto rendimiento, que son las tareas que se han venido realizando por parte del departamento jurídico del Ministerio de Deportes. Entonces, esto sí es importante que la ciudadanía lo conozca, porque además no es nada nuevo. Nosotros en Ecuador, usted lo dijo al inicio de esta importante entrevista, ya hemos pasado por temas de fusiones y yo le diría, ya hemos pasado incluso por temas de extinciones de ministerio. Aquí se creó hace más de 15 años un ministerio novedoso, el famoso Ministerio de la Felicidad, que de felicidad que de la felicidad no nos trajo nada. Lo que nos traía era muchas risas cuando escuchábamos la política de la felicidad como política de Estado. Entonces, sí es importante cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene entre los fundamentos principales y que fue aprobado por el seno legislativo, porque todo candidato, cuando llega ya a ejercer las funciones de primer mandatario, tiene que poner en contexto al seno legislativo para el cumplimiento del mismo el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Daniel Noboa Sin
habla de la eficiencia y el cumplimiento de la eficiencia administrativa. Y parte de la eficiencia administrativa es saber manejar los ahorros, es saber manejar las inversiones económicas, es saber manejar la inversión económica que en el sector público todo mandatario debe efectuar. Entonces, el plan de eficiencia administrativa se inició desde el día 23 de noviembre del año 2023, con el primer Plan Nacional de Desarrollo, y lo estamos continuando con este segundo Plan Nacional de Desarrollo. Señora ministra, si bien la parte administrativa está guiada por la Secretaría de la Administración, en la fusión de ministerios habrá que hacer evaluaciones. ¿Cuál será el proceso para discernir? Usted citaba el caso del departamento jurídico, puede ser igual el departamento de financiero. Para evaluar, no puede haber 2 o 3 departamentos en la fusión. ¿Cómo se va a proceder con estas evaluaciones que ya de antemano se había hablado en el sector público, señora ministra? Bueno, primero la importancia, la razón y el objeto de quien cumple una función, con el nombre o la asignación que tenga en el manual de puesto. El coordinador del coordinador del coordinador, que es con lo que nos hemos encontrado, ya no va a existir. Va a existir el coordinador efectivo para una tarea que tenga un objetivo, que tenga un cumplimiento de meta y que finalmente entregue resultados. La política administrativa del presidente Daniel Noboa es política con resultados, y lo estamos viendo. Nosotros como ministros de Estado cumplimos con KPI. Todos los ministros de Trabajo tenemos que entregar resultados semanalmente al presidente de la República. Esta política creo que nunca antes el Ecuador la había conocido, pero este es el presidente líder que nosotros tenemos. Nosotros los ministros de Trabajo cumplimos metas, cumplimos porcentajes, somos evaluados internamente en el gabinete por el presidente de la República. Y le quiero comentar algo. Y a todos los ministros. A todos los ministros, y no es que no tenemos llamados de atención por parte del presidente de la República, los tenemos. Creo que el Ministerio del Trabajo, yo siempre digo en broma, es un ministerio que parece que cumple incluso a veces las funciones de seno legislativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la potestad y la obligación de elaborar normas jurídicas técnicas que están en el Código del Trabajo cuando nos da la facultad de la elaboración de los acuerdos ministeriales, que el presidente de la República nos delega a nivel del Ministerio del Trabajo con los decretos presidenciales, y tenemos que cumplir. Entonces el presidente nos da un plazo de 30 días, nosotros antes de los 30 días tenemos que cumplir. El seno legislativo nos da un cumplimiento de hasta 90 días para elaborar reglamentos de la mano. Presidencia de la República, Secretaría Jurídica de la Presidencia y Ministerio de Trabajo, y tenemos que cumplir. La Corte Constitucional nos ha delegado un sinnúmero de responsabilidades a través de sentencias para cumplimientos de proyectos normativos, como el caso de la ley para el sector de los jubilados, en el caso de la cementera, 6 meses, hemos cumplido. Entonces, nosotros también tenemos como ministerios que cumplir metas y obligaciones emanadas por la Corte Constitucional, emanadas por el seno legislativo y emanadas evidentemente no solo por el ordenamiento jurídico, sino por los decretos presidenciales. Entonces, ¿habrá este proceso de evaluación para discernir y definir quiénes se quedan, digamos, en los ministerios? Sí, toda evaluación se la está realizando en este momento por la importancia del cargo, por el objetivo que debe tener el cargo que desempeña el servidor público, por la meta que debe cumplir y por la finalidad para la cual ha sido creado. Yo creo que esto es importante. Le puedo comentar que como ministra de Trabajo en mi ministerio, yo me encontré con duplicidad de actividades, y esto es importante señalarlo, analizarlo. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que 3, 4, 5 personas estén realizando la misma tarea. El Ministerio de Trabajo debe tener más inspectores de trabajo que coordinadores de la coordinación de la coordinación. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, cumplía una función importante sobre sumarios administrativos, porque nosotros veíamos los sumarios administrativos de todo el sector público. Ahora ya no. Ahora
cada entidad pública tendrá su propio departamento de sumarios administrativos. Pero ¿qué yo hago con las personas que cumplían las funciones de abogados en los sumarios administrativos? Tengo que redistribuir sus funciones, y para eso yo tengo ya informes del Procurador General del Estado en la que puedo optar para darle otras funciones, y que no se diga que se les ha quitado las funciones que realizaban anteriormente y que eso significa despido intempestivo. Entonces, esto sí es importante que la ciudadanía lo conozca. Ya el Ministerio de Trabajo solo va a sustanciar los sumarios administrativos al interior del Ministerio de Trabajo. Esto es parte de una reestructuración de funciones. Señora ministra, a propósito, en el caso de esta fusión, evaluación, ¿cómo se ha procedido, cómo se está procediendo con la salida de los 5,000 funcionarios que se ha anunciado? ¿Ha habido procesos administrativos para establecer su rendimiento, por un lado? Y por otro, déjeme decirle, ministra, que así como hay muy buenos técnicos y muy buenos funcionarios públicos con amplia experiencia, existen también lo que se califica pipones, vividores, malos empleados, que hay que identificarlos, incluso malos dirigentes, que se dedican en su tiempo a la supuesta defensa de los trabajadores. Ha habido también en el país padrinos políticos de turno que acceden a un puesto que supuestamente es de servicio a la comunidad, pero que han lucrado de los dineros del Estado ecuatoriano. De los datos estadísticos que el Ministerio del Trabajo reporta y constan en el Sistema Informático Integrado de Talento Humano, en el modelo de evaluación de desempeño, nosotros tenemos datos, por ejemplo, en el año 2022, cuando el presidente Daniel Noboa no estaba a cargo de la conducción del Estado. ¿Cuántas instituciones hicieron los procesos de evaluación de acuerdo a lo que establece la LOCEP? Hicieron 134 instituciones. En estas 134 instituciones fueron evaluados 116.917 servidores públicos. ¿Cuántos sacaron la peor calificación, la calificación de insuficiente? Apenas 1.001. Es decir, aquí se puede sacar el dato estadístico de quienes ya en la evaluación escrita, en esta evaluación que ahora ha cambiado porque se reformó a través de la Ley de Integridad Pública, se reformó el artículo 80. En el año 2023 fueron evaluadas 119.480 personas, es decir, un poco más, en 138 instituciones. Ya en la época del presidente Daniel Noboa, se evaluaron a 140 instituciones en Ecuador. Con la nota de insuficiente fueron calificadas 266 personas, un total de servidores de 126.204 personas. En los sumarios administrativos de lo que va del año, en el Ministerio del Trabajo, 16 personas fueron sumariadas a nivel nacional por no acudir a los puestos de trabajo por más de 3 días seguidos. Estas 16 personas fueron desvinculadas de manera inmediata previo al sumario administrativo, de un total de servidores que tuvieron sumarios administrativos de un total de 25 servidores. Aquí hay un dato importante. En este total de 25, 16 por no haber acudido al puesto de trabajo por más de 3 días consecutivos y no haber justificado. 1 por haber recibido sentencia condenatoria. Y le puedo decir cuál fue el que recibió sentencia condenatoria de primer nivel. Un funcionario de la UAFE, a quien se le encontraron en sus cuentas más de 7 millones de dólares. Él ya recibió sentencia. Varios de sus familiares también están condenados. Fueron apresados en delito flagrante. Esto es parte de lo que nos hemos encontrado con los servidores públicos. Por cierto, en el Ecuador hay muy buenos servidores públicos y a mí me agrada cuando yo me he encontrado con los servidores públicos que se acogen a la jubilación.
porque puedo observar los años que le han entregado de trabajo al Estado en las instituciones, servidores públicos con más de 25 años, mujeres que pintan canas, y puedo conversar con ellas y me cuentan toda la trayectoria de su vida en el sector público. Son bien atendidas en el Ministerio del Trabajo. Entonces, conocemos, aprendemos de ellas. Les preguntamos, lo primero que le preguntamos es, díganos cómo podemos nosotros mejorar en el sector público. Y siempre la respuesta es amabilidad. Amabilidad a los ciudadanos. Y encontramos en ellos una ternura. La ternura de la amabilidad, pero yo veo cómo han valorado el puesto de trabajo. Tener un trabajo es un valor agregado a todo ser humano. Es un valor que le genera confianza, pero también le genera progreso y desarrollo individual. Es importante encontrar. Yo tengo una servidora pública que me ha invitado a su cumpleaños y le he dicho que sí voy a asistir. Una servidora pública de más de 80 años. Es una de las primeras mujeres que en Ecuador trabajó para la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Ella aún vive. Ella fue condecorada por el Ministerio de Trabajo el año pasado a propósito del día 1 de mayo. Por tanto, en Ecuador sí hay valerosos, valientes y personas muy honorables que ha dejado ya el servicio público y han pasado a esta siguiente etapa, que es la etapa de jubilación. Y servidores públicos activos, muy valientes, pero tenemos este tipo de servidores. Otro servidor que fue desvinculado fue un servidor a quien se le encontró en la etapa del sumario administrativo, en las pruebas que se presentaron, haber recibido lo que se conoce como dádiva y que está sancionado de acuerdo a la LOCEP, y haber también registrado nombramientos o contratos de servicio de personas que no podían estar y no pueden estar en el sector público. ¿En qué institución es esto? En la primera institución fue en la UAFE, y en las otras instituciones también del sector público, me reservo el nombre de las instituciones porque aquí han pasado ya a la etapa penal. Nosotros aperturamos el sumario administrativo y, como indica la ley, van a la siguiente etapa, que es la etapa penal. Y uno de los últimos escándalos que todos observamos fue en la captura de este criminal con apodo Fito, quien parte de su anillo de seguridad era un servidor público de una agencia de tránsito del Cantón Manta, que fue allanada posteriormente por la Fiscalía con la concurrencia de la Policía Nacional y de todos los elementos que se presentaron en la audiencia de formulación de cargo. Se determina allí que en la parte administrativa él estaba enrolado en esta agencia de tránsito del Cantón Manta por mucho tiempo. Y a mí sí me llama aquí la atención el hecho de que nunca le informaron al Ministerio de Trabajo, porque para esa época nosotros sí teníamos la competencia de que él no concurría a su puesto de trabajo. Entonces esto sí llama la atención. ¿Y eso no dependía de un organismo seccional en Manta? ¿O de la Agencia Nacional de Tránsito? Directamente ellos tenían que hacerlo, porque en esto ellos sí tienen autonomía directa para poder haberlo denunciado ante el Ministerio de Trabajo y que nosotros aperturáramos el sumario administrativo. Es decir, es evidente. Se puede ver cuando una persona no va un día, no va 2 días, pero el señor no iba hace muchísimos meses. Entonces, yo creo que sí es importante. Y ganaba el sueldo. Ganaba el sueldo sin ningún inconveniente, pero la responsabilidad allí va a decantar en aquellas personas que son las que realizan el talento humano para el registro diario de ingreso de los servidores públicos. ¿Y qué ha pasado en el sector eléctrico, que usted se empeñó, los contratos leoninos, sector eléctrico petrolero, sector telecomunicaciones, pero en el sector eléctrico, esa distorsión de trabajadores, un trabajador que atendía en Ventanilla ganando $13,000, él ha salido de ese puesto? Mire, en el sector eléctrico, que lo componen varias instituciones que conforman el sector eléctrico, está CELEC, está CENEL, los contratos colectivos en algún momento van a ser revisados. El caso específico de CENEL, que es el caso en el que la Corte Constitucional del Ecuador determinó a través de una sentencia sendas disposiciones. A mí aún me sigue llamando la atención
que no se ha procedido con el descuento a el organismo de trabajadores que recibió, según la sentencia de la Corte Constitucional que se encuentra en el párrafo 10, $19.800.000. Aquí existe ya una indagación abierta. Sí, una indagación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado. De lo que conozco, ya los jueces de la Corte Constitucional que emitieron esa senda sentencia el día 14 de febrero del año 2025 ya rendieron su versión libre y voluntaria. A mí me llama la atención porque hay que recuperar estos valores que dolosamente a través de una acción de protección fueron descontados a los trabajadores. A los trabajadores hay que entregarles también la posibilidad de que todos estos valores no les sean descontados a ellos de manera directa, porque estos ¿Quién responde por esos 19 millones? ¿Los dirigentes? Claro, fueron entregados al comité de empresa de CENEL. Yo he sido enfática con el gerente general de CENEL y le he pedido que en la medida en que se comiencen a hacer los descuentos no haya una afectación tan brutal como han dicho los trabajadores a los bolsillos de ellos, porque a ellos estos $19.800.000 le fueron descontados. Hay que restarle a los 1.700 trabajadores que fueron llevados a esta acción de protección de manera irregular. Hay que descontarles para que los descuentos que se le realicen a los trabajadores sea con la disminución de esta cantidad tan asombrosa que la Corte Constitucional la destaca en el párrafo 10. Pero nosotros como Ministerio de Trabajo estamos cumpliendo con la Corte Constitucional, porque en esta sentencia nos han pedido el traslado de aquellos trabajadores que de la LOCE, mediante acción de protección, fueron llevados a la tutela del Código del Trabajo. Ya iniciamos nosotros hace más de 3 semanas este tipo de trabajo administrativo que al Ministerio del Trabajo le corresponde hacer. Lo estamos haciendo en la empresa CNT y lo estamos haciendo también en la empresa de CENEL. Y pronto tendremos que entregar a la Corte Constitucional, porque en esta sentencia del caso CENEL hay que informar periódicamente cada 3 meses. Sí, hay que informar periódicamente, y ahora el Ministerio de Trabajo también tiene que informar lo que corresponde al traslado, y lo estamos haciendo de la mano de las personas que están al frente de la empresa CENEL. ¿Y de quién depende entonces en CENEL el que se descuente a quienes recibieron esos recursos? Según la sentencia de la Corte Constitucional, a los responsables de la administración de la empresa, en este caso al gerente, bajo la tutela y la responsabilidad del Ministerio de Energías y Minas. ¿Y esto no se ha hecho hasta el día de hoy? Según la información que es pública, se comenzarán a hacer los descuentos relacionados a la sentencia en el último trimestre del año 2025. Esto es a partir del mes de octubre, porque desde que se emitió la sentencia se ha hecho un periodo de análisis de los casos específicos de los trabajadores. Hay trabajadores que tienen enfermedades catastróficas. Hay trabajadores que tienen descuentos mensuales por los préstamos hipotecarios. Entonces, de la información que tiene el Ministerio del Trabajo, se está haciendo el informe individualizado de cada uno de los trabajadores a fin de que se pueda ya en los descuentos obtener valores por remuneraciones. Y creo que una de las indicaciones que dio la ministra Inés Manzano fue que en estos descuentos no se realicen los descuentos relacionados a las suscripciones que hacen mensualmente, dicen, los roles de pago por defensa jurídica ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por defensa jurídica para buscar dejar sin efecto la sentencia de la Corte Constitucional. Yo creo que los trabajadores deben estar bien asesorados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte de apelación de las decisiones que mediante sentencia emite la Corte Constitucional del Ecuador. Se les ha venido haciendo descuentos mensuales de $60. Se les hacen descuentos
por afiliaciones al sindicato. Otra vez los dirigentes. Sí, por descuento a los sindicatos y a los comités de empresa. Entonces es aquí cuando la ministra Manzano dice se deben hacer estos análisis a fin de que los trabajadores sean debidamente informados. No se los puede engañar y decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a revertir la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Eso jamás puede ocurrir. Sin embargo, ¿cuáles son los responsables de todo esto? ¿Cuáles dirigentes se puede identificar? Mire, hay un dirigente que en este momento, por el acuerdo ministerial, que cesa en funciones a aquellos dirigentes que están en etapa de prórroga frente a los comités de empresa, frente a los sindicatos, que además este acuerdo ministerial, el Ministerio del Trabajo lo promulgó por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Es la OIT la que le dice al Ministerio de Trabajo, usted no puede, como Ministerio de Trabajo, mantener directivas prorrogadas. Deben convocarse con 90 días de anticipación, de acuerdo a lo que dicen los estatutos. En el caso de CENEL, la directiva encabezada por un señor de apellido Gómez. Richard Gómez. Sí, este señor de apellido Gómez. Su directiva feneció en marzo del año 2025. Se encuentra en el estatus de prórroga y se encuentra su directiva en este momento que no puede continuar esta directiva hasta que no se convoque de manera inmediata a el proceso electoral. Yo debo informar a la OIT en pocos días cuáles son las directivas que en Ecuador, a nivel de comité de empresas y a nivel de sindicato, están en funciones prorrogadas. Porque al ser el Ecuador un estado suscriptor de la OIT, yo tengo que cumplir con los informes. Me hace un llamado de atención y yo tengo que cumplir. Que ese llamado de atención, denominado recomendación, lo estoy cumpliendo. Y aquí está toda la documentación. Yo en pocos días debo emitir informe a la Organización Internacional del Trabajo respecto al cumplimiento de esta recomendación. Por tanto, todos los dirigentes que se encuentran en funciones prorrogadas deben cumplir con las normativas establecidas en sus estatutos, en el Código del Trabajo, en la Constitución de la República y también en la Organización Internacional del Trabajo, que siempre ha especificado en sus convenios internacionales la democracia interna. Consecuentemente, todos deben practicar la democracia interna, deben convocarse a elecciones para el periodo siguiente, para que los que sean electos continúen con la directiva. Yo me he encontrado como ministra de Trabajo que durante 10 años muchos sindicatos y muchos comités de empresas no han renovado sus directivas. 10 años. Sí, yo quiero entender. Intocables. Sí, yo quiero entender que aquí ha pasado un hecho, que estos sindicatos dejaron de operar. Es decir, no continuaron con la actividad y que probablemente el sindicato feneció. La actividad que realizaban ya no la continuaron o muchos de sus dirigentes probablemente fueron a trabajar a otras instituciones. En los casos de los comités de empresa hay una particularidad. La única manera de dar por terminada la directiva del comité de empresa es a través de una decisión de juez. A mí me parece raro, pero está en el Código del Trabajo, que se lo tenga que llevar a un juez laboral para que el juez laboral dé por concluida la directiva del comité de empresa. Cuando el ente rector del registro de un comité de empresa es el Ministerio de Trabajo. Pero tampoco encuentro en estos últimos 10 años disposiciones de notificación por parte de jueces de trabajo del país que le digan al Ministerio de Trabajo, este comité de empresa ya feneció en sus actividades. Yo he estado investigando toda la actividad que administrativamente a mí como Ministerio de Trabajo me toca cumplir y me he encontrado con estas novedades. Es decir, una negligencia. Ahora, a propósito del nombre que citó la señora ministra Ivonne Núñez, hay un personaje que entró por la ventana, hay que decirlo, entró por la ventana por una acción de protección de un juez de Quevedo al consejo, nada menos que al consejo directivo del IES, de este señor Richard Gómez, dirigente de CENEL. Él sigue todavía entonces en funciones prorrogadas, trabajando en el sindicato y trabajando como miembro del consejo directivo del IES. Yo creo que tiene varias virtudes y una de las virtudes que tiene es que puede trabajar más de 24 horas
para poder cumplir todas las designaciones que tiene. Designaciones de secretario general del Comité de Empresa de CENER, designación de secretario general de la Central Única de Trabajadores, de acuerdo a lo que consta registrado en el Ministerio de Trabajo, designación de presidente de la Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador y la designación de vocal de los trabajadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay una norma que en el mundo laboral se conoce, la norma de la multiplicación del 8. 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. 24 horas al día. Creo que alguien con estas virtudes tendría que explicarle al Ecuador cómo puede cumplir con todas estas funciones. Pero yo como ministra de Trabajo sí le puedo señalar que en el caso donde se encuentra prorrogado, ya en este momento él no puede seguir ejerciendo esas funciones y tiene que cumplir con la recomendación de la OIT. De manera inmediata se tiene que convocar al proceso electoral. Bueno, por lo menos en eso. Como tiene múltiples funciones, ahora es vocal del Consejo Directivo del IES. Dice que representando a los trabajadores, por favor. A propósito de los trabajadores, señora ministra, se ha anunciado para el 7 de agosto unas manifestaciones en rechazo a los despidos en el sector público. Y claro, conocemos bien el país durante décadas. Aquí se activan sectores que reaparecen en campañas electorales, en campañas políticas, en procesos de buscar el caos. ¿Por qué? Siendo legítimo el derecho al reclamo, a la protesta, siempre que sea civilizada, con respeto al ordenamiento jurídico, con respeto a los bienes públicos y privados, ¿por qué no se quejan los dirigentes de tener este pésimo representante ante el Consejo Directivo del IES? A mí me gustaría que los dirigentes, que sí existen dirigentes sindicales en el Ecuador, que son trabajadores activos, que son obreros, también se quejen contra la minería ilegal. También busquen la pacificación en Ecuador. También busque la lucha constante, que es la lucha de todos los ecuatorianos para el progreso del país. Que también busquen mejores espacios para entregarle a los ecuatorianos que están en el desempleo espacios laborales. Yo quisiera encontrar en Ecuador dirigentes, tanto hombres y mujeres, que tengan una identidad nacional de unidad y de lucha constante por un Ecuador que debe reconstruirse en medio de este proceso de confrontación contra la delincuencia organizada. Pero encuentro a personas que se toman el nombre del sindicalismo y no son sindicalistas, que se toman el nombre de los trabajadores y no son trabajadores activos. ¿Qué es lo que hace el Ministerio del Trabajo cuando acuden los dirigentes sindicales al Ministerio de Trabajo y presentan reclamaciones? Nosotros los atendemos. Los atendemos porque es nuestra obligación, porque tenemos que conocer cuáles son sus reclamaciones laborales y así hemos ido superando de la mano con los verdaderos dirigentes sindicales que van con los trabajadores activos grandes problemas y hemos encontrado grandes soluciones a estos problemas. Por ejemplo, los trabajadores activos de varias organizaciones sindicales, de sindicatos y de comité de empresa le plantearon al Ministerio de Trabajo reformar varios acuerdos ministeriales que yo como ministra de Trabajo suscribí. Los hemos reformado todos. Solo estamos a la espera de 2 reformas que necesitamos previamente para hacerlo, dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo le puedo decir que en Ecuador, en este momento, no hay conflictos laborales, ni en empresa alguna, ni en instituciones del sector público. Solo me encuentro a nivel del ministerio con 2 pliegos de peticiones pendientes, donde los trabajadores cuestionaron a los directores regionales de la provincia de Pichincha y de la provincia del Guayas en pliegos de peticiones. ¿En qué empresas? Ya, en una es en el municipio GAT municipal de Quevedo. Y aquí yo fui muy franca, porque hay que decir cómo se maneja el tema procesal en materia laboral. Si se ha cuestionado a la directora regional
y se ha cuestionado a los 4 vocales que conforman el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque según los abogados de los trabajadores no se ha hecho un examen y se ha excluido el examen probatorio, pues tendremos que conformar el nuevo tribunal donde ellos tienen que poner a sus vocales en representación de los trabajadores, el municipio a los vocales, y yo como ministra de Trabajo tengo que delegar, de acuerdo a lo que me faculta la ley, a un nuevo director regional. Entonces, van a tener que nuevamente entrar a etapa inicial del proceso en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Probablemente eso nos va a llevar unos 2 meses. Estoy en esa fase. En la provincia de Pichincha, en la empresa FB, donde cuestionaron, una vez que dictó la resolución oral, al director regional del trabajo de aquí de la provincia de Pichincha. Fue cuestionado de acuerdo a lo que establece el artículo 22 del Código Orgánico General de Proceso, que es el Código Procesal, que rige este tipo de actividades que maneja el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Aquí también hay que poner a otra persona que cumpla las funciones de director. Entonces, estamos escogiendo de acuerdo a lo que nos establece la ley. Puede ser el director regional de Loja, puede ser el director regional de la SUAY, puede ser la directora regional de Imbabura o la directora regional del Guayas, para que se siente y nuevamente se evacúen las pruebas en esta etapa del conflicto por pliego de peticiones, incumplimiento de pliego de peticiones, y lleguen a una resolución. En el caso de Gamavisión estamos ya con la parte operativa de acuerdo al pliego de peticiones. Ya se formuló y se designó, se formuló la decisión administrativa y se designó al perito. El perito ha hecho su trabajo de acuerdo a todos los bienes que le fueron presentados en el proceso. El perito tendrá que determinar el valor económico de estos bienes y tendremos que ir a un proceso de remate para ver con cuáles de estos bienes, una vez rematados, se pueda cumplir con la deuda pendiente de los trabajadores activos y también de los jubilados del caso de Gamavisión. Son los conflictos que existen al interior del Ministerio del Trabajo. Ahora, a propósito de Gamavisión, ¿en qué quedó los casos, especialmente de jubilación patronal y los conflictos laborales con quienes trabajaron en Diario El Comercio? En el caso del Diario El Comercio, no se presenta en el Ministerio de Trabajo un conflicto, ya en los jueces, sino a nivel de jueces. A nivel del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, nosotros no tenemos caso El Comercio. Ellos decidieron presentar de manera individual juicios ante los jueces. Cuando me han consultado, yo siempre les he dicho un poco por experiencia que cuando se obtiene una decisión favorable del trabajador en primer nivel, pueden solicitar las medidas precautelatorias, porque es una garantía. ¿Cuáles son esas medidas precautelatorias? La provisión. ¿Los bienes, embargar? Sí, claro, bienes? El embargo de bienes, provisión de salir del país, pero el embargo de bienes es una de las medidas precautelatorias más efectivas, porque en el momento en que concluye el proceso laboral individual en segunda o en tercera instancia, o puede llegar incluso a la Corte Constitucional, ya en el momento del remate yo ya tengo garantizado la parte económica para poder cancelar los valores pendientes de pago a favor del trabajador. Porque casi ese ha sido un calvario de años y que hasta el día de hoy no pueden, en las diversas instancias finalmente, para llegar al embargo y entregar algo a los trabajadores. Sí, no sería la primera vez que suceda este tipo de hechos. El Ecuador registra un historial muy importante de la efectividad de las medidas precautelatorias. Y yo suelo siempre decir, porque cuando ejercía la profesión también me encontraba con estos hechos, empresas que cerraban sus puertas y entrábamos al remate, y yo le decía, yo estoy aquí en primera fila porque primero tenemos que pagarles a los trabajadores y después las otras deudas, por el tema de la prelación, la preferencia para pagarles a los trabajadores. Entonces, cuando yo hablo con los directores regionales, siempre les digo, hay que cumplir no solo con lo que dice la ley, hay que cumplir con los precedentes administrativos, es decir, con lo que se conoce como jurisprudencia administrativa en materia laboral. Esas son las indicaciones que yo suelo entregarle siempre a los directores. Sí, señora ministra, ¿se fue quien ganaba $13,000 en CENEL y que tenía una ventanilla? Se fue él y se han ido muchos igual que él. Igual. Sí, se fueron, no solamente en el caso de CENEL, sino también en el caso de Petroecuador.
Ya. Ministra, ¿qué les diría a los trabajadores que dicen que van a hacer manifestaciones en defensa de los 5.000 despidos? Que tengan identidad nacional, que tengan una identidad de unidad, de progreso para el país, y que el Ministerio de Trabajo siempre los va a recibir como lo hemos recibido desde el primer día que asumimos la conducción del Ministerio del Trabajo. Hemos resuelto de la mano con ustedes sendos problemas. Estamos a la espera del último dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas para el caso específico de la negociación pendiente por contratación colectiva en el caso del municipio de la ciudad de Quito. Vamos a concluir este diálogo con la señora ministra Ivonne Núñez. Tengo una pregunta de un oyente que dice: del hospital Carlos Andrade Marín dicen que no les pagan los décimos. Eso es un mandato legal. Y los permisos cuando están enfermos. ¿Qué piensa usted? Yo voy a preguntar el día de hoy. Le agradezco por la pregunta y por haber denunciado este hecho. Mi obligación como ministra del Trabajo es tutelar administrativa y legalmente los derechos de los trabajadores. Lo voy a hacer de manera inmediata para conocer, y voy a enviar un inspector del trabajo el día de hoy para que se presente la documentación en talento humano de haber entregado los valores correspondientes al 13º del año 2024 y al pago de este décimo que corresponde ahora en el mes de agosto en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. Y si existen salarios pendientes de pago, voy a hablar con el ministro de Salud el día de hoy. Y si el ministro de Salud me dice que quien no ha entregado el dinero correspondiente para los pagos, porque todos los valores se concentran en la cuenta única, es la ministra de Economía y Finanzas, yo tocaré una vez más la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas, como lo suelo hacer recurrentemente. Si hay un ministerio que yo toco las puertas, es este ministerio, porque siempre me denuncian cuentas pendientes de pago de trabajadores, incluso de aquellos trabajadores que se encuentran tercerizados. Por eso yo he sostenido que la tercerización debe concluir. Hay trabajadores, sobre todo en el caso de los trabajadores de limpieza, que los tienen 4 y 5 meses impagos. Yo, para pagarle beneficios adicionales a una tercerizadora, prefiero asumir de manera directa la relación laboral, tal como me dice la Constitución, con la persona que realiza el trabajo de limpieza. La señora ministra de Trabajo, el doctor Ivonne Núñez, bueno, y para concluir este diálogo, entendemos que usted ya pasa a otro estado debido a que está en la terna para el Consejo de la Judicatura. Va a entrar en un proceso inevitable en donde habrá acciones que pretendan cuestionar su trayectoria y todo eso, siendo candidata, que debe escoger el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué aspira frente a este desafío que el presidente le ha puesto en la terna para ir al órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura? El señor presidente Daniel Noboa Sin me ha honrado con esta altísima designación, encabezando la lista en la renovación del Consejo Nacional de la Judicatura. El día de ayer se ha pasado la siguiente fase, que es la fase de verificación técnica y jurídica, cumpliendo con el reglamento de la convocatoria a este concurso por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí vamos a entrar a otra fase, que es la fase de impugnación de los candidatos. Aquí siempre van a impugnar el tema de la probidad. Y yo ya estoy acostumbrada a estas cosas. Cuando yo ejercía de manera activa las funciones de magistrada en la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el año 2016, a la sala laboral de la que yo era parte, le tocaba presidir la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Fui escogida por parte de mis compañeros para que sea candidata. No gané el proceso electoral y se emprendió una campaña de desprestigio en mi contra. Se me acusó a mí de enriquecimiento ilícito, se me acusó a mí de haber vulnerado el sistema informático y después fui destituida. Se me dio 2 minutos de tiempo para que abandone la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Yo era parte
del grupo de los 700 jueces que fuimos destituidos por el señor Gustavo Yals. La Corte Constitucional reconoció no solo la vulneración de los derechos a este proceso tan largo de destitución que yo llevé, porque nunca se me notificó a mí para poder ejercer el derecho de impugnación la resolución administrativa. Cuando yo salí de la Corte, les expresé a mis compañeros, mire, a mí me han pretendido asesinar éticamente, pero yo no busqué esta lucha, ellos me buscaron a mí. Y dije esta frase final porque la leí en un libro de una mujer que yo admiré mucho desde que era una jovencita. Ella llegó a ser la primera ministra de Pakistán. Cuando encontré el libro de ella en una librería, lo compré, menos de $25 el libro, y durante muchas horas leí el libro de ella, coincidencialmente en la época de mi destitución. Y ella decía, yo no escogí esta lucha, ellos me escogieron a mí. Y yo decía, yo no escogí esta pelea con el señor Gustavo Yals, él me escogió a mí. No solo que retorné a la Corte Provincial, sino que mi sentencia, la que emitió la Corte Constitucional del Ecuador, permitió el ingreso de muchos jueces que fueron destituidos, permitió el ingreso de muchos fiscales que fueron destituidos y permitió también el ingreso de muchos defensores públicos que fueron destituidos. Yo conservo en mi escritorio, siempre cargo en mi escritorio, de los lugares donde yo voy, el informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue leído durante 5 horas en el Paraninfo de la Universidad Central, en la Facultad de Jurisprudencia, el que dio paso a la cesación de funciones del Consejo de la Judicatura del señor Gustavo Yals. Si la vida me acompaña, la vida buena, y si Dios me permite, llegaré al Consejo de la Judicatura, al mismo lugar donde yo fui maltratada. Pretendieron asesinarme éticamente, pero aquí estoy. La única forma de que yo muera es el día que deje de respirar. Pero aquí estoy preparada para dirigir y ser parte de la mayor transformación que la función judicial necesita para hacer posible que las palabras que Jaime Roldós Aguilera, cuando fue presidente del Ecuador, hace 45 años, pronunció cuando inauguró el edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde me dijeron que en 2 minutos la abandone, y no la abandoné en los 2 minutos, me fui a las 5:30 de la tarde. Roldós dijo, he venido a inaugurar el edificio, espero inaugurar la justicia. La justicia no ha sido inaugurada. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero vamos en la reconstrucción del Ecuador a dar los primeros cimientos de la inauguración de la justicia en el Ecuador. Bien, muchas gracias a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, que entendemos de darse el proceso, pasará al Consejo de la Judicatura, dependiendo de lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana, y dejará el Ministerio, un trabajo cumplido en el Ministerio. Sí, me voy muy feliz el día que me vaya, porque he cumplido y le dejo al Ecuador un ministerio que tiene las bases sólidas en la política laboral que ha implementado el presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Muchas gracias, la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. 8:12, vamos a una pausa y volvemos con la doctora Karen Sichel, docente e investigadora de la Universidad de San Francisco de Quito, para hablar sobre la consulta popular planteada por el presidente Noboa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En el Banco del Pacífico lanzamos la nueva Banca Pyme, créditos pensados para hacer crecer tu negocio, porque sabemos que levantaste tu empresa con mucho trabajo. Ahora es el momento de dar el siguiente paso con Banca Pyme del Banco del Pacífico. Solicítalo ya en agencias. Banco del Pacífico, tu banco. ¿Estás listo para lo inesperado?